Benjamín Giola para Corte de Caja, Historia Política. El 1 de diciembre, pero de 1924, toma la presidencia de la República el sonorense Plutarco Elías Calles. Efectivamente, el guaymense se convierte en el sucesor de otro sonorense, Álvaro Obregón Salido. Y en este corte de caja y a lo largo del año vamos a analizar el gobierno, la presidencia, el cuatrienio, no eran sexenios, eran gobiernos de 4 años de Elías Calles. Habría que iniciar por quién es Elías Calles, porque más allá de su figura pública y fama nacional, hablar de Elías Calles es hablar de un hombre formado en una tradición nacionalista, liberal. Tan es así que ya grande, Elías Calles se declara opositor al porfiriato y por eso va a simpatizar con el magonismo, que es la expresión más radical contra el porfiriato vigente como dictadura en nuestro país. Eso lo lleva incluso a estar cerca del famoso Club Verde, que era un club de líneas liberales opositoras magonistas en Hermosillo, porque va a estar precisamente en Hermosillo como profesor en el llamado Colegio Sonora de entonces. Y es que Elías Calles es un hombre que se identifica pronto como opositor al maderismo y como tal lo agarra el levantamiento maderista de 1910, triunfador y con los tratados de Ciudad Juárez que hacen que don Porfirio salga del país. La pregunta entonces es, ¿qué es de Elías Calles? Bueno, contiende por su distrito para ser diputado local por Guaymas, su tierra natal, pero va a perder frente a otro hombre que se va a hacer nacionalmente famoso y destacado, Adolfo de la Huerta. No es diputado local, por lo tanto, Elías Calles, pero le van a dar la oportunidad de ser comisario en Agua Prieta. Y ahí se puede decir que inicia su crecimiento político, porque ahí le va a tocar el levantamiento orozquista y luego la zona militar que va a destronar a Madero, y ahí lo va a envolver el movimiento huertista, el movimiento constitucionalista, y de entonces se va a hacer las confianzas del primer jefe, del coahuilense avecindado en Sonora, una vez derrotado allá por Huerta, allá en Saltillo, Venustiano Carranza. También así que Carranza lo llegó a considerar una especie de reservorio, una especie de reserva ideológica de los mejores postulados de la revolución. Muy buena impresión tenía Carranza de don Plutarco Elías Calles, que se convierte incluso en secretario del Trabajo allá en el gabinete de don Venustiano Carranza, pero se suma como buen amigo que era de Obregón y a favor evidentemente de los intereses del Estado al plan de Agua Prieta, que hace que los sonorenses tomen el poder del 20 y no lo suelten con Elías Calles como jefe máximo hasta los 30 y tantos. La presidencia de Álvaro Obregón lo nombra secretario de Gobernación y desde ahí va construyéndose la candidatura, y es evidente que fue candidato y presidente porque así lo decidió Álvaro Obregón, el caudillo, pero el gobierno de Elías Calles es un gobierno constructor y generador de instituciones, Comisión Nacional de Irrigación, Comisión Nacional de Caminos, Banca de Crédito Refaccionario para Ejidos y Pequeña Propiedad. Es un hombre que invierte en las construcciones hidráulicas, las primeras grandes presas son de esa época. Es un hombre que batalla en 2 etapas. Las primeras 2 no tiene una gran relación con la Cámara, que tiene gran influencia de Álvaro Obregón todavía, pero los siguientes 2 años, los finales, es un hombre que le estalla el conflicto por la reglamentación del artículo 27 constitucional, y eso lo iba a chocar con los intereses petroleros. Pero sobre todo el gran reto que hace que Elías Calles haya sido un poquito oscurecido en la historia es la guerra cristera. Y es que hablar de Elías Calles es hablar de un hombre no solamente liberal, sino jacobino y anticlerical. Lleva al extremo la interpretación del artículo 130 constitucional y hace que se reglamente el número de sacerdotes por número de habitantes, y eso estalla la Liga en la defensa de la libertad religiosa en México, y eso hace que la guerra cristera sea el gran conflicto con el cual cierra su administración Elías Calles. Y su tercera etapa es durante el asesinato de Obregón el 28, que se convierte en el factotum, en el jefe máximo, el hombre que sabe sortear la gran crisis para convertirse hasta la ruptura con Lázaro Cárdenas en los 30 en el poder tras el trono. Vaya pedagogía que nos enseña el hombre que marcó una personalidad y un estilo de ser presidente, el sonorense Elías Calles.